¿Cómo estás, mi apreciado Ernesto Núñez, subdirector de Información de Animal Político? ¿Qué dices, mi amigo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. La verdad, con mucha envidia, porque acá en Chilangolandia amaneció bien frío. ¡Puta madre! Amaneció de chamarra y suéter. Tú sabes que yo no soy mucho de chamarra, pero imagínate cómo amaneció. Cara. Oye, hermano, oye, uno no está conforme a Malaya. Pásanos un poquito de frío, mano, aquí, a ver, mándanos para allá. Te cambio un día de allá y un día de acá, vente para acá y vente para acá. Ándale. Oye, qué rico, ¿no? Aquí no estamos, no sé qué del calor. En fin, qué ricura. A ver, Ernesto, te convocamos tú como escritor, periodista y observador de la vida política. El caso Aburto es desde una perspectiva política, el caso Colosio. ¿Cómo lo ves con todo? Que ahora se supone que salen semanas, no el próximo año. ¿Cuál sería tu valoración de lo que vamos a asistir y qué valor político tendría ahora, Ernesto? Fíjate que yo veo ahí un tema, digamos, de simbolismo histórico, Luis, bien curioso. Es decir, y son las coincidencias de los tiempos judiciales o alguien que quizá quiere despresurizar un poco las cosas. ¿A qué me refiero? El próximo año vamos a vivir una especie de déjà vu respecto al año que cimbró a México. No, tú y yo tenemos un buen amigo que se llama Diego Osorno, que hizo una magnífica serie en Netflix que se llama 1994, que es uno de los muchos testimonios que existen acerca de la importancia que tuvo ese año. Fue un año de fin de un sexenio de un presidente todopoderoso como Salinas de Gortari. Fue un año de transición económica, donde un proyecto de gobierno pretendía consolidarse, el proyecto del neoliberalismo. Fue un año donde hubo guerrilla en Chiapas. Fue un año donde había una sucesión presidencial y que se vio afectada por este asesinato de Luis Donaldo Colosio allá en Lomas Taurinas. 2024 tiene muchos paralelismos con 1994. Vamos a una sucesión presidencial con una situación muy compleja en lo político, en lo social. Vamos a una sucesión presidencial en un momento en el que en Chiapas, por cierto, las cosas están, la verdad, muy complicadas, con una presencia impresionante del crimen organizado. Vamos a una sucesión presidencial con un presidente todopoderoso que quiere imponer un proyecto ideológico, un proyecto económico y un proyecto político. Entonces hay muchos paralelismos. De pronto uno piensa, ¿no será que la salida de Aburto es un poco para despresurizar, quitarle por lo menos uno de los elementos que está ahí? En fin, no sé, es algo que a mí lo que me hace pensar, en primer lugar, mi querido Luis, es estos paralelismos entre el 94 y el 2024, exactamente 30 años después, se cierra esta especie de ciclo político de 5 sexenios, de una manera la verdad, muy interesante, ¿no? Sí, ¿tú crees que se vaya a resolver, Ernesto, 30 años después? ¿Habrá alguna esperanza? Nosotros lo debatíamos la semana pasada. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿O ya con Aburto nos quedamos? Es que ese es el problema, que la salida de Aburto puede ser, pues ya decir, miren, hubo un asesino solitario, pues ya cumplió su condena, 30 años es suficiente y adiós. Y muy probablemente nos quedemos, Luis Alberto, dice, es un tema muy serio en Sonora, como en todo el país, pero en Sonora tiene una carga obvio, muy importante. Quizá nos vamos a quedar para siempre con la duda de quién realmente planeó. O sea, es decir, el asesino solitario es una teoría que nunca nos hemos tragado los mexicanos. Nos gusta mucho, por un lado nos gusta mucho la teoría de la conspiración, pero por otro lado la verdad es que la manera en la que se manejó el caso pues lo hace uno pensar que detrás hubo una conspiración política, una conspiración de personajes que planearon ese crimen. No fue un loquito que dibujaba y qué sé yo, y un día dijo voy a ir a matar a Colosio. Yo creo que eso muy poca gente se la cree. Y sin embargo, la salida de Aburto pues podría convertirse a su vez en un carpetazo, pues ya hubo un condenado, un asesino solitario, ya pagó su condena y adiós. Y nos quedaremos sin saber exactamente quién o quiénes dentro del poder, dentro del PRI, dentro de ese PRI poderosísimo que era en el 94, fraguó, planeó, quiso que fuera asesinado Luis Donaldo Colosio.
De acuerdo. Conclusión entonces, Ernesto, y vaya los paralelismos, ¿eh? Cerramos, como dices también, me gustó como iniciaste exactamente esos paralelismos que estamos viendo con un presidente tan poderoso como López Obrador que no teníamos desde Carlos Salinas, yo creo. Exacto. Exacto, sí, yo veo un paralelismo muy interesante entre esas dos figuras, ¿no? Es muy paradójico. Obviamente con dos pensamientos muy distintos, en lo económico, en lo ideológico, en lo social, pero con una característica común, ejercer el poder presidencial con todos los controles que ello implica. Entonces me parece que, pues conclusión, nos quedaremos en la expectativa. O sea, la conclusión más bien es una duda, y es la duda que me planteabas, mi querido Luis Alberto, que es, más allá de que Aburto salga libre o no, ¿conoceremos algún día quién, en el entorno de ese poderosísimo presidente que fue Carlos Salinas, quién planeó este asesinato, ¿no? Y ahí pues vendrán las entrevistas, vendrán los recuentos. Ustedes tienen un gobernador que viene de aquellos tiempos, que en muchas ocasiones ha hablado del tema. Es decir, creo que es muy interesante ver cómo los personajes de 94 hoy siguen vigentes en la vida pública, en la vida política, y muchos de ellos quizá todavía tendrían mucho que decir sobre lo que fue el caso Colosio. Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Ernesto. Nos escuchamos el próximo martes o antes para cualquier cosa. ¿Sí? Un gran abrazo, querido Luis Alberto, y disfruten el calor, no se quejen. No, cero, al contrario. No, pero ya creemos el frío. Mándanos un poquito de frío y te mandamos un poquito de calor. Ahí estamos. Un abrazo, igualmente.